Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Encuentra paz si estás aquí, Y se va turbando cuando estoy lejos de ti. llena mis deseos con tu amor y tu verdad, Y llena mi alma y cambia mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús. No podemos entrar si no fuera por la sangre de Jesús. Denle un aplauso a la sangre de Jesús. Oh, gracias por tu sangre. Solo por tu sangre. Solo por tu sangre. Solo por tu sangre. Puedo estar contigo. Solo por tu muerte. Tú me diste vida cuando resucitaste. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Así de fácil. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Aleluya. Aleluya.
Jesús, me haces tan feliz. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Y ahora una vez más, tú me haces. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra. Aleluya. Ahora súbele el volumen. Tú me haces tan feliz. Tú, Señor, me haces tan feliz. Solamente tú me haces tan feliz. Mi corazón. Aleluya. Aleluya. Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz. Les saludo en el nombre del Señor en esta ocasión, hermanos.
Es una oportunidad más que el Señor nos regala de poder estar en estas transmisiones que para mí han sido de mucha edificación. Pues me edifico, quiero edificarle a usted también, y qué oportunidad nos da el Señor de poder estar jueves a jueves, domingo a domingo, llevando el consejo de la palabra de Dios. Como siempre, hermanos, quiero saludarles e incluirles otro texto, un texto de la palabra del Señor, para poder de esa manera siempre tomar en cuenta la palabra de nuestro Dios. Quiero, hermanos, que tengamos el recuerdo de Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios bendiga este texto de introducción, hermanos, y necesitamos también elevar palabras de oración a fin de que podamos entrar a la enseñanza que nos corresponde hoy con esa bendición de nuestro Dios. Así que vamos a orar, le vamos a pedir al Señor. Dios bendiga a los hermanos que han estado predicando los martes y llevando a cabo un programa también de oración. Todos los mensajes son muy constructivos, edifican nuestra vida. Dios bendiga a la hermana Antonieta, que ha estado predicando también, al hermano Jaime, a nuestro hermano Eduardo Martín. Dios bendiga su vida, hermano Eduardo, que los mensajes nos edifican. También hermana Eufemia, Dios la bendiga, porque hemos estado siempre con este deseo de predicar y enseñar la palabra de Dios. Un saludo cordial y atento para todos nuestros hermanos que nos ven, que aprecian esta enseñanza bíblica. Y como usted recuerda, hermano, hoy ya se quedó el mes de agosto. Estamos en el mes de septiembre, pero yo voy un poco atrasado en cuanto a cómo leer la Biblia provechosamente. Entonces, con el permiso de ustedes, vamos a seguir otros días más hablando sobre la Biblia, la palabra de Dios. No sin antes, hermanos, orar y pedirle al Señor que nos bendiga y que aclare nuestra mente y nuestro corazón. Padre y buen Dios que estás en gloria, una vez más te damos gracias por tu preciosa palabra, por el amor que nos tienes a cada uno de nosotros. Quita toda duda, quita toda incertidumbre, Señor. Danos libertad en nuestra vida. Este mes, Señor, es un mes en donde se resalta la libertad que gozamos. Pero hay muchas cosas, Señor, que hay que ver a la luz de tu palabra. Ahora nosotros sí podemos decir que somos libres, porque tú, Señor, nos has hecho libres por el derramamiento de la sangre de Jesucristo nuestro Señor en la cruz. Gracias por esa libertad preciosa que tenemos. También por la libertad que podemos disfrutar de llegar a tu presencia. Cada día podemos hacerlo, cada vez podemos entrar a entender más tus propósitos que están plasmados en este libro sagrado. Oro por todas las familias, Señor. Oro por todos nuestros hermanos y los que hoy están teniendo el privilegio de ir con nosotros y llevar la secuencia de estos temas. Que la gloria sea para ti y la bendición para nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, y bendice tu palabra en nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Después de haber orado, hermanos, vamos a entrar a la consideración de la parte que nos corresponde en esta ocasión. Siempre es muy importante que usted haga algunas anotaciones,
porque es como no olvidar lo que se oye, se aprende en relación a la palabra de Dios. Los datos que doy, hermanos, son para hermanos que tienen más acercamiento, más deseos de aprender de la palabra del Señor. Y también a los hermanos que por alguna razón pues todavía no han tenido la oportunidad de tener ciertos datos de cómo apreciar la palabra del Señor. Así que tengo todavía, hermanos, por lo menos unos cuatro puntos que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Algunos métodos que yo expliqué anteriormente, y quiero, hermanos, que hoy nos detengamos un poquito. Es un corto tiempo que quiero dedicar al método gramático histórico literal. Es algunos datos que tengo para que usted lo tenga también ahí en su archivo. El otro aspecto que quiero compartirles, hermanos, es la necesidad de la hermenéutica. Luego, el espíritu correcto al acercarnos a la palabra de Dios. Y por último, algunos consejos en la aplicación de la hermenéutica. ¿Qué consejos tenemos sobre cómo aplicar la hermenéutica a la palabra de Dios? No voy a poder ampliarme en cuanto a la aplicación de la hermenéutica, pero sí voy a empezar con un aspecto que es importante. Luego, el otro jueves, si el Señor así lo permite, yo quiero darles otros detalles y que podamos nosotros ver, hermanos, que hay formas de leer la Biblia, maneras. No es solo leerlo por leer o darle una mirada panorámica y ya sentirnos contentos que ya leímos. No, es bueno que nosotros nos adentremos un poco en cuanto a la comprensión preciosa de la palabra de Dios a nuestros corazones. Por lo tanto, hermanos, yo quiero que vayamos a entender un poquito sobre lo que tiene que ver con el método gramático histórico literal. ¿En qué consiste este método? Es el método que yo me esfuerzo por seguir, ¿verdad? Porque es el mejor método que yo recomiendo para leer la palabra de Dios. Los otros métodos que yo mencioné anteriormente son métodos que no, como que no se ajustan a la realidad de la interpretación. Pero el método gramático histórico literal sí nos ayuda bastante, hermanos. Y por eso yo quiero ir paso a paso, dándoles algunas indicaciones para que usted lea su Biblia con mucho provecho, con la eficiencia que la palabra de Dios quiere crear en nosotros para poder entenderla. Si no la predicamos, por lo menos entenderla para vivirla. Y si la predicamos, pues bendito sea el Señor. Usted, como predicador de la palabra, le pueden ser útiles estos consejos que hoy voy a incluir en esta sección. Los datos que quiero dar, hermanos, en relación al método gramático histórico literal, es que este método tiene una finalidad. El propósito de este método es buscar lo que Dios dijo. ¿Considera usted, hermano, la relevancia de esa expresión? Cuando nosotros nos acercamos a la palabra, lo que buscamos es entender lo que Dios dijo. No lo que dice fulano de tal, no lo que dice alguien, sino lo que Dios dice, lo que Él quiere decir en esa parte que estamos leyendo. Este es el fin, el objetivo, la finalidad que busca el método gramático histórico literal. El método gramático histórico literal utiliza en primera línea la gramática. Decía, hermanos, que no necesariamente tenemos que tener conocimiento de gramática hebrea, de gramática griega, para decir, bueno, ahora sí estoy preparado para interpretar la Biblia. Va a ser bastante costoso, hermanos, a menos de que usted vaya
y estudie lo que concierne a la gramática hebrea y griega. Pero si no tenemos acceso a ello, hermano, entonces usamos la gramática castellana, la gramática que tenemos nosotros. Cómo se estructura una oración dentro de la escritura bíblica. Es importante y bueno, si tuviésemos tiempo, hablaríamos un poco sobre las cosas que están incluidas, las partículas que están incluidas dentro de una oración gramatical. Pero hermanos, en su momento sí siento que vamos a hablar sobre la importancia del sustantivo, la importancia del verbo, que son las dos palabras que sirven de base en una estructura de oración gramatical en la Biblia. Dentro del círculo del sustantivo está el artículo, está el adjetivo, que contribuye, hermanos, a entender qué es lo que quiere decir el sustantivo. En la parte, hermanos, del verbo, tenemos por lo menos nosotros el adverbio, tenemos algunas conjunciones, algunas partes que ayudan a entender el modo en que está expresado el verbo. Y definitivamente, hermanos, los tiempos en que aplica el verbo, o sea, en tiempo pasado, en tiempo presente o en tiempo futuro. No vamos a aplicar nosotros la Biblia porque yo quiero aplicarlo hoy de esta manera, así debe ser aplicada, si el pasaje está indicando sus acciones en cuanto al verbo en tiempo pasado. Hay varias cositas que tienen que ver en cuanto a los tiempos del verbo, pero solo vamos a utilizar 5 modificaciones que el verbo sufre en la hora de estudiar la palabra de Dios y algunos aspectos relacionados con el sustantivo. Por eso digo, hermanos, que el método gramático histórico literal nos pone como primera herramienta la gramática. Es importante eso. Y los hermanos que han tenido la oportunidad de conocer la gramática un poco más de cerca, se les hace más fácil, hermanos, entrar en estos detalles de la palabra de Dios. Pero no nos va a servir ahora, tal vez en el próximo programa podamos llegar ya allí en la necesidad de la utilización de la gramática. Hermanos, también el método gramático no solo utiliza la gramática, sino utiliza, hermanos, el contexto histórico, y eso es importante. El contexto histórico relacionado, hermanos, a el ambiente político que estaba en apogeo en ese momento. El aspecto político, el aspecto económico también, que es importante, el aspecto social y, hermanos, el aspecto religioso del momento. ¿A qué Dios adoraban? ¿Quién era el principal Dios de ese lugar? ¿Qué homenaje a la gente le rendía? Detalles así, hermanos, pero es, hermanos, el contexto histórico el que nos lleva a entender eso en la palabra de Dios. Entonces, aparte de eso, nosotros vamos a tener que también, hermanos, usar el conocimiento sobre el lenguaje literal y el lenguaje simbólico. El lenguaje literal, hermanos, que va a ser una de las cosas que nos va a ayudar bastante, y entender cuándo el pasaje está hablando en manera simbólica o en manera figurada. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Y eso no nos lleva, hermanos, una hora. Eso no nos lleva media hora, hermanos. Eso nos lleva mucho tiempo. Eso nos lleva, si usted, hermano, comienza a tiempo completo a leer esta palabra así como legalmente se debe de leer, no vamos a hacerlo en una hora, lo vamos a tener que hacer en horas durante la semana. Si usted solo tiene una hora diaria para leer la Biblia porque le toca predicar el domingo o le toca grabar el martes, por ejemplo, usted no vaya a comenzar a estudiar el martes por la tarde si le toca predicar ya en la grabación el martes, digamos a las 6 de la tarde. Usted empieza a buscar y no va a encontrar nada. Más bien, lo que va a hacer usted es confundirse.
Entonces usted necesita, si le toca predicar el martes que viene, 8 días antes empiece a leer y a leer y a leer para que esté preparado usted y dar la predicación. Eso es muy, muy saludable, porque usted tiene que conocer en qué lenguaje está hablando la Biblia, en lenguaje literal o en lenguaje figurado o simbólico en ese tiempo. También, hermanos, vamos a tener la oportunidad de conocer algunos aspectos que tienen que ver con la interpretación hermenéutica. Es cómo yo puedo aplicar la hermenéutica a la Biblia. Le voy a ir dando algunos detalles en cuanto a eso. Hay buenos libros que hablan de hermenéutica, hermanos. José Martínez escribió un libro, es un escritor español. Él escribió un libro que se llama Hermenéutica Bíblica. Usted lo puede adquirir en alguna buena librería, es correcto. Ahora, si usted, hermano, necesita conocer más, y yo tengo aquí algunos libros que le puedan ayudar sobre cómo entender este aspecto de la hermenéutica bíblica. Hay un libro, hermanos, que escribió el hermano Evis Carballosa, es un comentario a Santiago. En ese comentario de Santiago, él agrega algunos detalles de cómo utilizar la hermenéutica y en qué consiste. Bueno, solo para decirle, hermano, que nosotros necesitamos conocer este aspecto de interpretación que es la hermenéutica, y se aplica. Una vez, hermanos, que nosotros aplicamos todas estas cosas en el conocimiento de la Biblia, en la interpretación, entonces es cuando nosotros estamos haciendo una exégesis del texto. Cuando usted se sienta a estudiar la Biblia, hermanos, y comienza a aplicar estas cosas a la palabra de Dios, los detalles que estoy por dar, y cuando usted, hermano, comienza a interactuar con la palabra, usted está haciendo una exégesis, aplicando esta herramienta. Cuando nosotros, hermanos, estamos haciendo exégesis, queremos entender lo que Dios quiere decir en el texto a nuestra vida. Pero cuando nosotros le ponemos nuestros argumentos al texto, lo que estamos haciendo es una eisegesis. No una exégesis, sino una eisegesis. ¿Qué es la eisegesis? La eisegesis, hermanos, es aquella idea de que yo quiero que la Biblia diga tal cosa, y aunque la Biblia esté diciendo otra, yo quiero que la Biblia diga así. Y eso es un error muy marcado que nos lleva a la equivocación o a la enseñanza falsa. Pero la exégesis, hermanos, es la aplicación de esta herramienta correcta y luego obtener los resultados correctos de la palabra de Dios. Así que es importante esto del método gramático histórico literal. Tome nota de eso, hermano, y en esto consiste este método. Por lo tanto, hermanos, necesitamos ahora conocer un poquito sobre por qué necesitamos la hermenéutica. Hermenéutica, hermanos, no es una enfermedad. La hermenéutica es una ciencia bíblica que nos ayuda a entender, mejor dicho, la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos, hermanos, la hermenéutica? La palabra hermenéutica, hermanos, significa, la palabra es hermeneo, que significa interpretación. En el griego, la palabra hermeneu significa interpretar. Entonces, hay hermenéutica secular y hermenéutica bíblica, hermenéutica general, hermenéutica específica. En este caso, la hermenéutica general, todos pueden hacer uso de la hermenéutica. Un abogado usa la hermenéutica para interpretar leyes. Pero nosotros utilizamos la hermenéutica bíblica para interpretar naturalmente la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, le voy a enumerar aquí, hermanos, algunas razones por qué necesitamos la hermenéutica para acercarnos a la Biblia. Número 1, no es un libro común. La Biblia no es un libro común y corriente, no es como cualquier libro. Sabemos, hermanos, que la Biblia es el libro de Dios. Es un libro de Dios, la Santa Escritura, la palabra que tenemos en nuestras manos. Quiero mencionar también, hermanos, que la Biblia se escribió en 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. Entonces, querer nosotros interpretar la Biblia a nuestra manera,
sin conocer un poquito esta situación, este trasfondo del hebreo, del arameo y el griego, nos va a costar bastante. Por eso se necesita la hermenéutica sencilla para aplicarlo a la Biblia. Por otro lado, también, hermanos, que la Biblia necesita la aplicación de la hermenéutica porque se escribió en otra época histórica, no totalmente aislado de nosotros. Son muchos años que han transcurrido. Desde el año 100, donde se terminó de escribir la Biblia, del año 100, cuando muere el apóstol Juan, para atrás, hermanos. Para acá estamos hablando de que de 2000 años y fracciones de tiempo. En esos 2000 años han habido cambios, han habido cosas que han ocurrido, así que necesitamos, hermanos, la hermenéutica para conocer estos aspectos en otra época histórica. Por otro lado, se escribió en otra parte del mundo, no se escribió en Guatemala ni en Estados Unidos. Tenemos por lo menos, hermanos, 3 lugares donde la Biblia se escribió. Un continente que conocemos es el continente de África, en donde se escribió la Biblia. Egipto, por ejemplo, que es parte de África, ahí se escribió mucho del Pentateuco, ahí se escribió mucho en el desierto, por ahí se escribió la palabra de Dios durante esa trayectoria. Ahora bien, también, hermanos, en Asia, que es el otro continente donde se escribió la Biblia, Israel, por ejemplo, Babilonia, por ejemplo, y en todo lo que es el territorio de los medos y los persas. Hermanos, Asia fue un continente donde se escribió la Biblia y donde Dios usó a los instrumentos humanos. Europa, no digamos, hermanos, también Europa fue otro continente donde se escribió la palabra de Dios. Por ejemplo, Grecia, un lugar donde la Biblia, Tesalónica, Corinto, todos esos lugares ya pertenecen a un continente que nosotros conocemos como Europa. De tal manera, hermanos, que por eso se nos hace necesaria la aplicación de la hermenéutica para acercarnos un poquito con mayor cuidado a la palabra de Dios. Hablemos de culturas, hermanos, culturas totalmente diferentes. La cultura hebrea es totalmente diferente a la cultura nuestra. Entonces hay mucho choque cultural entre los hebreos y nosotros, los griegos y nosotros. Quiero decirles, hermanos, por ejemplo, el lavamiento de pies es parte cultural. Cuando alguien entraba a una casa, inmediatamente el anfitrión lavaba los pies al que llegaba a la casa. Y hay muchos casos en la Biblia que algunos tuvieron que lavar los pies a los que llegaban como visitantes. También, hermanos, la utilización del velo es parte también cultural. Y también el vestuario, hermanos, el vestuario. Hoy nosotros usamos pantalón, por ejemplo, pero en aquel tiempo no usaban pantalón como nosotros usamos ahora. Por eso que es difícil entender aquel texto que dice: no usará el hombre traje de mujer, ni la mujer traje de hombre. Deuteronomio 22:5. Es un poquito costoso entender esas partes que la Biblia nos dice, porque hay un asunto cultural allí. Y bueno, hermanos, ya estudiando detenidamente ya logramos descifrar qué es lo que el Señor quiere decir con no usará el hombre traje de mujer y ni la mujer traje de hombre, así de esa manera. Pero bueno, hermanos, necesitamos la hermenéutica por asunto cultural. Hay que analizar, no vamos a aplicar cosas de allá, de aquella cultura, a la cultura de hoy que no encaja. Usted, hermano, puede también notar que en el aspecto de gobierno era totalmente distinto. En el tiempo de la ley, hermanos, aquel que no se reunía el sábado definitivamente debían de apedrearlo. Pero hoy no podemos apedrear a alguien que no venga a un culto, por ejemplo, que no venga un domingo, no podemos ir y apedrearlo. Sería ir contra la ley que tenemos en el país. Y así, hermanos, hay diferencia entre los lugares del mundo. Hay una gran diferencia cultural. Y hoy quiero, hermanos, decirles que todos esos detalles, el método gramático histórico literal trata de ubicarlos en el lugar correspondiente. Y de esa manera, hermanos, llegar a una interpretación sana. También, hermanos, en cuanto a la poesía, en cuanto a algunos géneros literarios que utiliza la Biblia,
hay variación. Nosotros vamos a conocer, hermanos, algunos aspectos literarios que, por ejemplo, ahorita solo traigo yo en mi mente lo que tiene que ver con el símil, por ejemplo. El símil es una comparación corta y la metáfora es una comparación un poquito más larga. Está la metáfora, está la sinécdoque, por ejemplo, está la metonimia, está la hipérbole. En fin, hermanos, hay una serie de aspectos literarios que hay que tomar en cuenta a la hora de estar leyendo la palabra de Dios. Pero de lo que yo les acabo de mencionar, hermanos, yo voy a explicarlos. Espero en el Señor poder hacerlo. Y por eso yo estoy, hermanos, llevándolos así despacio en la explicación, a modo de no dejarlos con la duda en cuanto a lo que debemos de tener presente. Entonces, hermanos, sí necesitamos la hermenéutica. Algunos dicen, no, yo no necesito nada de eso. Yo leo la Biblia y lo que venga yo entiendo y lo predico de esa manera. Eso es una lástima, hermanos. Eso es una pérdida de tiempo. Si alguien va a escuchar a una persona que no quiere relacionarse con la gramática ni con la hermenéutica que necesitamos, o con la comprensión del contexto histórico, en realidad estamos perdiendo nuestro tiempo, porque él no está interpretando sanamente la palabra de Dios. Con toda humildad yo lo digo, porque cuando nos acercamos a la Biblia hay que dejar que la Biblia hable y no nosotros hablar de lo que queremos, porque muchas veces nos pasamos, hermanos, insultando a todo mundo, nos pasamos diciendo cosas incoherentes que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Tal vez era algo que se hacía en el pasado, pero ya no se puede hoy. Detalles así. Bien, hermanos, si no lo estoy cansando con estas informaciones, la Biblia, hermanos, es un libro de Dios, como dije anteriormente, que es inerrante. Inerrante, hermanos, significa que no tiene errores y que merece nuestra atención. La Biblia no tiene errores. A diferencia, hermanos, y no vayan a tomar a mal, pero hay un libro que se llama el Libro del Mormón. Al inicio del Libro del Mormón dice, si encuentran un error en este libro, entonces disculpen, pero es error de hombres. Hermanos, si yo encontrara una expresión de estas en la Biblia, que me diga, si encuentran un error aquí, perdonen, pero es error de hombre, yo dudaría de toda la Biblia, porque no habría solo un error, habrían muchos errores. Entonces, hermanos, cualquier libro puede tener errores, pero la Biblia jamás, nunca encontrará errores. Algunas supuestas contradicciones que hay, pero es porque no se sabe interpretar. Pero de eso, hermanos, nosotros sabemos que la Biblia totalmente, los 66 libros que tenemos acá, son inerrantes, no tienen errores. Por otro lado, hermanos, los autores fueron distintos. Hubo una cantidad de hombres que Dios utilizó, pero solo los utilizó como un lapicero. Usted toma un lapicero y escribe, pero el lapicero no va a decir, no, yo quiero escribir esto. No, el lapicero escribe lo que usted quiere escribir. Entonces, los autores fueron lapiceros en las manos de Dios, por decirlo así. Dios escribe lo que Él quiere. El autor, el escritor sagrado, solo estuvo esperando la revelación del Señor. Fueron instrumentos santos de Dios que escribieron la palabra, y de eso estamos muy seguros. Hermanos, a pesar de que hubo muchos autores que Dios utilizó, hay una unidad sin contradicción de Génesis a Apocalipsis. Solo hay una línea, hermanos, de un tema, que es la cruz de Cristo. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hablan de un solo tema, y el tema de la Biblia es Jesús, sin contradicción, desde el huerto del Edén hasta el final, hermanos, del fin del mundo. Solo hay un tema central en toda la Biblia, y podemos ver una enorme cruz en toda la Biblia, que es la cruz de nuestro Señor Jesús, que vino para salvarnos y darnos vida eterna. Entonces, hermanos, los autores son distintos, pero con una unidad sin contradicción. Por otro lado, hermanos, la inerrancia, o algo que nos dice que la Biblia es el libro de Dios,
es sus profecías. Todos están de acuerdo, hermanos, que 4 imperios han gobernado el mundo. Tenemos a Babilonia, tenemos a Grecia, medos y persas y los romanos. Son los 4 imperios que han gobernado el mundo. Pero la historia secular solo lo narra. Pero ¿quién lo profetizó, hermanos? ¿Quién lo anunció? La Biblia. Usted me pregunta, ¿y dónde está, hermano? Daniel capítulo 2. También, hermanos, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, se hablan de los 4 imperios, muy claramente explicados en la imagen que soñó Nabucodonosor. Y, perdón, hermano, cada detalle de las partes de la imagen están relacionadas con los 4 imperios que gobernaron el mundo. De tal manera, hermanos, que la Biblia lo dijo por medio de sus profecías, y la historia secular solo está corroborando lo que la Biblia ya ha dicho con anterioridad. De manera, hermanos, que la Biblia es un libro de Dios por sus profecías. Isaías profetizó 700 años antes de Cristo. Isaías profetizó 700 años antes de Cristo. Pero como que si él hubiera escrito después de los eventos. Dele una mirada a Isaías 53 y se va a dar cuenta como que si él hubiese escrito después del evento de la muerte de Cristo. Pero no, él está escribiendo 700 años antes de los sucesos. Ningún libro, hermanos, ningún libro tiene profecía como lo tiene la palabra de Dios. Y es profecía única y suficiente para nosotros. Bien, hermanos, entonces voy a pasar rapidito a la tercera parte, que tiene que ver con el espíritu correcto. ¿Cuál es el espíritu correcto para acercarnos a la Biblia? Número 1, tenemos que tener una disposición de obedecer. No estamos, hermanos, para cuestionar o discutir por qué esto y por qué lo otro. Solo obedecer. Obedecer la palabra que tenemos hoy. Lo otro, hermanos, es reconocer que tenemos limitaciones. Nosotros somos seres humanos y tenemos nuestras propias limitaciones. No lo sabemos todo. Y necesitamos entonces conocer lo que Dios está diciendo en su santa palabra. También, hermanos, reconocer que nuestro entorno o trasfondo puede afectar nuestra interpretación. En este caso, hermanos, la educación que tenemos. Si nosotros tenemos una buena educación, vamos a poder entender un poco más la palabra. Pero si nuestra educación o nuestra formación académica es un poco escasa, así va a ser la interpretación que le vamos a dar a la Biblia. Por lo tanto, hermanos, eso afecta la interpretación de las Escrituras. También afecta, hermanos, nuestro entorno cultural y nuestros prejuicios. ¿Qué pienso yo? ¿Qué digo yo? Y nosotros, hermanos, nos debemos de acercar a la Biblia con el espíritu correcto, haciendo a un lado nuestra educación que tenemos. No estoy diciendo que la educación o la formación académica no le es útil. Solamente, hermano, que cuando la Biblia quiere corregirnos, debemos estar anuentes a ser corregidos por la palabra de Dios y no poner nuestro criterio, no anteponer nuestros juicios a la Biblia. Es que a mí me enseñaron esto en la universidad, o es que a mí me enseñaron esto en la escuela, es que a mí me enseñaron, yo aprendí esto en tal libro. Hermanos, no nos acerquemos a la Biblia con el conocimiento que tenemos secularmente. Acerquémonos con el espíritu correcto de querer obedecer la palabra de Dios. Y, hermanos, reconozcamos, precisamente es a lo que quiero llegar, que tenemos nuestras propias limitaciones. Por más conocimiento que tengamos, nos vamos a encontrar con que la Biblia, hermanos, es profunda. Tiene cosas que nosotros muchas veces no hemos ni siquiera pensado en esos detalles. Y cuando nos acercamos a ella, nos hace mucho bien. No sé si están conmigo todavía, hermanos, pero si están conmigo y están llevando la secuencia de esta enseñanza,
quiero agradecerles, pues yo he tenido la oportunidad de leer con el fin de ayudarle y que esto le pueda ser de utilidad. Así que, hermanos, dejemos un poquito nuestra cultura por un lado y no digamos es que nuestra cultura es así y así tiene que ser. No, hermanos, no impongamos nuestra cultura a la Biblia que interprete nuestra cultura, si estamos en lo correcto o no. Así un ejemplo sencillo, hermanos. La cultura tal vez en algunos lugares está de que son las personas que castigan a alguien que infringió una ley, que cometió un hurto, un robo, van y lo castigan con varas. Hacen una rueda y lo hincan ahí. ¿Qué dice la Biblia de eso? Que si eso es parte de la cultura, ¿qué dice la Biblia de eso? ¿Qué enseñanzas da la Biblia? Y cuando la Biblia ya nos aclara, nos dice cosas que no se debe actuar de esa forma, bueno, desistir, obedecer la Biblia. Así que, hermano, solo para decirles que el aspecto cultural no lo debemos de imponer. No es que aquí en nuestro pueblo así se hace y así lo vamos a seguir haciendo. Por favor, hermano, no imponga su cultura, no impongamos nuestras costumbres a lo que la Biblia dice. Contra esto, hermanos, pelean muchos pastores, porque los pastores están enseñando la palabra y luego las personas dicen, no, lo que pasa es que aquí en la iglesia así se hace esto y así se va a seguir haciendo. No, hermanos, si la Biblia dice que eso es un asunto que lo hemos heredado de la cultura, pero que la Biblia ya no nos permite vivir así como comunidad cristiana evangélica dentro de la iglesia, pues obedezcamos, desistamos, porque no ayuda a ese patrón cultural. Bueno, y por último, hermano, nuestros prejuicios. Es que yo así lo entiendo y es que así lo he dicho y así lo he aprendido. No, hermanos, nuestros prejuicios deben ser juzgados a la luz de la palabra de Dios. Usted puede pensar esto, puede tener este otro criterio, pero mejor dejemos que la Biblia interprete nuestros criterios si son correctos o no. Cuando usted esté oyendo una enseñanza bíblica, una enseñanza dominical, en donde el pastor o el predicador está haciendo una aclaración, en donde se comprueba que no está correcto lo que pensamos, tratemos, hermanos, de dejar por un lado nuestros pensamientos y ajustémonos a la palabra de Dios. Esto significa, hermanos, dejar a un lado nuestros prejuicios y que la Biblia nos juzgue por el momento que se está dando la palabra. Muy bien, ese debe ser el espíritu correcto para acercarnos a la Biblia. Por último, hermanos, en cuestión de unos 2-3 minutos, pienso yo que ya he salido de esto de algunos consejos en la aplicación de la hermenéutica. Hermanos, cuando ya estoy hablando de la aplicación de la hermenéutica, es que ya vamos ahí. Yo voy a ir indicando algunas cosas que hay que tomar en cuenta cuando nos acercamos a leer la palabra de Dios. Primero, hermanos, naturalmente tenemos que orar mucho, tenemos que estar de rodillas pidiendo al Señor que nos ilumine. Pero, hermanos, después nosotros tenemos la herramienta para poder aplicarlo. ¿Cuál es lo primero que la hermenéutica nos aconseja que tenemos que hacer cuando nos acerquemos a la Biblia? El consejo número 1, hermanos, es que tengamos cuidado en leer e interpretar cuidadosamente las palabras. Hay palabras, hermanos, que deben ser interpretadas correctamente de acuerdo al contexto, si me permite, al ambiente en que estamos leyendo ese texto. Por ejemplo, usted encuentra la palabra mundo. La palabra mundo nosotros tenemos en San Juan 3:16. Dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice amó al mundo, no significa amó la tierra, sino amó a los seres humanos. A los seres humanos también se le conoce como mundo. Por eso aquí dice, hermanos, amó Dios al mundo, nos amó a nosotros. Pero, hermanos, ya si nosotros miramos Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, dice, no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí ya no se refiere a los seres humanos, sino al sistema, al pecado, a la maldad que hay en el mundo, creado por el mismo hombre naturalmente. Pero dice, no améis al mundo, que no amemos el sistema de este mundo. El mundo tiene muchos sistemas de atracción, hermanos. El mundo tiene muchas maneras de jalarnos. El mundo quiere, hermanos, que nosotros nos alegremos, que nosotros sintamos placer en las cosas que ellos hacen. Pero a ese sistema, hermanos, la Biblia llama mundo también. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto, hermanos? Que una palabra puede tener 2, 3 o más significados. Un profesor de Biblia, muy amado hermano, el doctor Gary Williams, él dice que las palabras que tienen más de un significado son palabras polisémicas o exhiben polisemia. Y la polisemia no es una enfermedad, sino es las diferentes maneras en que puede ser interpretada una palabra. Tal vez yo pienso, hermanos, de que, por ejemplo, mundo para mí puede significar una cosa, pero si yo no estudio esta palabra bien, o no busco un diccionario, o me agencio de una fuente que me ayude, cuando yo predique esa palabra, voy a predicar como yo pienso que es esa palabra mundo. Y los hermanos que van a estar oyendo, pueda que ellos mismos se percaten de que mundo en esa parte se refiere a otra cosa. Entonces yo como predicador voy a quedar mal visto. Por lo tanto, es recomendable que estudiemos el significado de la palabra o los significados de la palabra. Entonces le hablé de la palabra mundo. También, hermanos, podríamos pensar en la palabra fe. Fe, hermanos, nosotros sabemos que es confianza, fe es seguridad, fe es creer, hermanos, eso es fe. Pero también la palabra fe puede significar doctrina, o puede significar dogma o enseñanza. Eso puede significar fe. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, veamos qué interpretación de fe tenemos ahí, cómo se interpreta fe en esa parte de la Biblia, para no estar hablando cosas descontextualizadamente, sino ubicar, hermanos, los hechos en el lugar correspondiente. Estudiemos las palabras, no corramos, hermanos. Hay muchas palabras en la Biblia que hay que analizarlas. Por lo tanto, hermano, cuando lleguemos a la parte práctica, yo voy a ayudarle, hermano, a qué hacer con las palabras que no es fácil interpretar. Por ejemplo, si para usted, hermano, la palabra propiciación es una palabra que no es fácil de entenderlo, busque un lugar donde se le informe de esa palabra. Busque un diccionario de teología, un diccionario bíblico. No vaya a ir a un diccionario secular, porque el diccionario secular le va a dar una información desde un punto de vista particular de alguien que escribió ahí, pero tal vez él ni es evangélico, pero él puso lo que él pensó que es propiciación. Pero si usted va a un diccionario bíblico, a un diccionario de teología, y encuentra la palabra propiciación, entonces ahí le van a dar el significado correcto. Así que no estoy diciendo que su diccionario secular, su Océano, no sirve. No le estoy diciendo que su Everest no sirve. No, sirve, pero no para interpretar la Biblia. Ellos interpretan otras cosas. Así que, hermanos, una palabra podría tener más de un significado, como ya les he dicho. También, hermanos, por ejemplo, la palabra pobre podría tener diferentes significados. Cuando yo digo pobre señor, podría ser una persona de escasos recursos. Pobre ese señor, una persona de escasos recursos. Pero yo podría decir pobre perrito. Estoy diciendo, hermanos, que el perrito está sufriendo. Pobre perrito. No es que el perrito sea de escasos recursos,
sino que él está sufriendo y yo sencillamente estoy diciendo, pobre perrito. Pero si yo digo, pobre señor presidente, no está hablando ni de escasos recursos ni de sufrimiento, sino es el título de un libro que hay por ahí, que se llama Pobre señor presidente. Entonces, miren, hermanos, las palabras van a variar en significado. Y la hermenéutica nos está diciendo, hermano, analiza las palabras, es lo que nos está diciendo la hermenéutica ahorita. Y ahí lo dejo. Dentro de 8 días, el Señor no nos ha llevado todavía a su presencia. Voy a seguir, hermanos, con otros detalles de los consejos hermenéuticos para acercarnos a la Biblia. Por hoy, no se le olvide. Si no se le quedó lo demás, que se le quede esto último. Que cuando uno de los consejos que nos da la hermenéutica es: analicemos las palabras de la Biblia. Analicemos el significado y eso nos va a dar luz para seguir adelante en la comprensión. Que Dios nos bendiga. Los dejo en este momento descansar en la paz del Señor. No se turbe su corazón ni tenga miedo, dice San Juan 14:1. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios nos bendiga, hermanos, y ha sido un placer, ha sido un gusto poder compartir estas pequeñas gotas de saber en relación a la palabra de Dios, con toda humildad y deseando que usted pueda ser bendecido y que se convierta en un lector de la palabra de Dios. Antes de orar, hermanos, antes de cerrar nuestro espacio en esta ocasión, quiero dar 2 recordaciones. La primera, hermanos, la primera recordación es que dentro de ya pocos días, el domingo, como lo ha estado anunciando nuestro hermano en las grabaciones, vamos a tener el privilegio de celebrar la Santa Cena. Queremos indicarles, hermanos, que hemos tenido una reunión con los ancianos de la iglesia y se acordó aperturar el templo el día sábado de las 9 para las 12 y el domingo también, hermanos, de las 9. Usted quiere venir a las 8, excelente. De 8 a 12 el templo va a estar abierto. Aquí van a estar los diáconos para llevar el control de la higiene que debemos de tener, la limpieza de las sillas, el gel y todo eso, hermanos. Venga el domingo. El domingo es el día del Señor, ya se ha aperturado. Vamos a comenzar orando. Y con los hermanos que logren venir el domingo, ¿verdad? Queremos nosotros hacer una grabación en directo en cuanto a la Santa Cena, si el Señor así lo permite. Ahora, si miramos que no tenemos mucha audiencia, de todos modos con los ancianos vamos a tener un tiempo para llevar a cabo nuestra Santa Cena desde aquí de la casa del Señor. Pero como pastor les estoy haciendo la atenta y cordial invitación para que vengan el sábado de 9 a 12 a orar los que pueden. Y los que no puedan venir el sábado, el templo estará abierto desde las 8 de la mañana para las 12 del mediodía para que usted pueda venir a orar. Si usted quiere participar con nosotros en la Santa Cena, quédese, no se vaya, quédese, que queremos nosotros también aquí cantar unas alabanzas, celebrar la Cena del Señor y usted pueda regresar y ministrar su vida en oración y regresar usted a su casa con esa bendición que el Señor le da. Dios le bendiga, hermano, y únase a mí. Vamos a cerrar con una corta oración. Padre que estás en gloria, te doy gracias por la oportunidad que me has regalado en esta ocasión, el privilegio de poder compartir una orientación tuya, tu palabra, Señor. Aunque ya no estamos en el mes de agosto, pero para mí todo el tiempo, todos los meses del año son dedicados a tu palabra. Y por lo tanto, Señor, aprender a acercarnos a tu palabra es muy importante para no ser confundidos y tener alegre nuestro corazón de que estamos adquiriendo ese gozo y la fortaleza de tu palabra. Bendice, Señor, al que oyó, al que vio y al que no pudo, Señor, en su momento, pues él va a poder apreciar esta enseñanza tuya. Bendice a mis hermanos que también están haciendo todo el esfuerzo por llevar a cabo estas transmisiones. Que tú bendiga la labor que hace mi hermano, Señor, o mis hermanos. Ellos se ocupan, se dedican en que todas las cosas vayan bien
y que tú los bendigas. Es mi oración por mi hermano Humberto, por Jonathan, Señor, y por toda su familia y por todos nuestros hermanos. Gracias por guardarnos cada día de esta pandemia. Muchas gracias, Señor, y oramos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. No podemos entrar si no fuera por la sangre de Jesús. Den un aplauso a la sangre de Jesús. Oh, gracias por tu sangre. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo, solo por tu muerte. Me diste vida cuando resucitaste.